Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8 de la noche y 4 minutos. Decir que hoy, 20 de marzo del 2020, vivimos en un mundo radicalmente diferente al que conocimos hasta hace 20 días es quedarse corto, muy corto. La emergencia del coronavirus se tragó la realidad que conocimos hasta febrero y está creando una nueva realidad con una velocidad vertiginosa. Sin embargo, este mundo nuevo parte de aquella frágil realidad social que conocimos y que lamentablemente la empeora. ¿Cómo atender la crisis social que está provocando la pandemia? ¿Cómo ayudar a los cientos de miles de personas que están perdiendo sus empleos? ¿Con qué recursos cuenta el Estado para esta tarea gigantesca? Son algunas de las preguntas que voy a formularle en unos minutos al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, a quien doy la bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Juan Luis. Buenas noches, don Ernesto. Un saludo para ustedes allá en el estudio, así como a las familias que nos ven y nos escuchan en sus casas. Don Juan, tremendo desafío tiene el país y su cartera en específico. Estamos en este momento con una crisis social muy golpeados. ¿Por dónde empezar a organizar la ayuda? Así es, Ernesto. Lo primero que debemos hacer es comprender que en esta emergencia estamos viviendo 3 olas que nos han golpeado. La primera de ellas, la epidemiológica, que afecta en el contagio, que afecta en las complicaciones, que afecta con las muertes que ya hemos tenido que lamentar, 2 en nuestro país. Pero también viene inmediatamente una, que es la económica, que es la que tiene que ver con la desaceleración de actividades tan importantes y tan encadenadas a otras, como relacionadas con microempresas, relacionadas con incluso el trabajo informal como el turismo, como los hoteles, la parte de los hoteles, la parte de restaurantes, todo ese tejido productivo que teníamos en el país, que estaba creciendo incluso a niveles superiores al resto de la economía, se ve seriamente afectado. Pero la tercera ola que viene detrás de esa es la del impacto social y tiene una doble manifestación. La primera de ellas en una reducción inmediata del ingreso de las familias por distintas situaciones, despidos, reducciones de jornadas, suspensiones de contratos laborales y sin duda también una afectación a aquellas personas que se encontraban en la informalidad y por ende desprovistas también de la protección social que brinda la seguridad social. Pero la segunda forma en que esto golpea a nuestra sociedad tiene que ver con las fuentes de financiamiento de nuestro sistema de seguridad social y de protección social. Y ahí es donde fuentes asociadas a las planillas, por ejemplo, que son las que permiten financiar instituciones como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, del cual se financian todas las instituciones del sector social, o el 0.5% de esas planillas que se dirige a financiar los programas del IMAS y que se carga a patronos e instituciones autónomas, también se ven reducidos. Pero no solo esas fuentes. En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social, tenemos también las tiendas libres del aeropuerto que se ven afectadas por la reducción del ingreso de los turistas. Tenemos también los recursos que emanan directamente del gobierno central vía Ministerio de Educación, y es esto entonces lo que nos hace definir que 2 líneas de trabajo. La primera de ellas, garantizar los recursos para las familias que ya venían siendo atendidas. 260,000 familias en este momento siguen siendo atendidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, pero nos hace también buscar recursos adicionales para poder extender la cobertura de los programas. Cobertura que en este momento se hace relevante
no solo para pensar en saciar las necesidades elementales de las familias, sino también para mantener la cohesión social de nuestro país. Don Juan Luis, la magnitud del daño causado a la economía es enorme. ¿Qué tipo de ayuda puede esperar la gente y quiénes podrían recibir esa ayuda? Sí, es muy importante. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima la afectación de la economía en un decrecimiento de menos 1.8% del producto de toda América Latina y el Caribe, en un aumento de 35 millones de personas en situación de pobreza en América Latina y también en un aumento de un 10% del desempleo. Eso para la región en su conjunto con las variaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho en Costa Rica? Lo que hemos hecho es buscar recursos adicionales en algunos instrumentos que ya estaban siendo gestionados por el Gobierno de la República, por ejemplo, para atender pago de deuda, para canalizarlos a las instituciones del sector social y poder garantizar la atención de al menos unas 400,000 familias, para las cuales hemos pedido a la Asamblea Legislativa, estamos pidiendo en estos días, en esta semana, que se nos autorice un presupuesto extraordinario que traerá alrededor de unos 225,000 millones de colones frescos que provienen del préstamo con la Corporación Andina de Fomento para poderle dar apoyo a quienes, personas que han sufrido desempleo justo en esta coyuntura, con un vínculo causal muy claramente identificado con la COVID-19, con esta enfermedad. Segundo, personas a las cuales se les ha reducido su jornada laboral. Hay que recordar que se ha autorizado también a las empresas una reducción de la jornada laboral que tiene dos rangos, uno del 50% y otro del 75%. Personas a las cuales se les ha suspendido su contrato laboral, es decir, que de un día para otro dejan de recibir ingresos e incluso no tienen prestaciones sociales, por lo cual se convierten en una población prioritaria para atender. También a población trabajadora independiente que pueda demostrar que su actividad ha disminuido o ha cesado en razón de esta situación económica que ha acaecido a raíz de esta pandemia. Y también a familias que ven reducidos sus ingresos en razón de que trabajan en la informalidad. Y justo esas personas que trabajaban afuera de los parques nacionales, que trabajaban vinculadas a las ventas en muchos sitios públicos, que dependen del turismo en nuestros puertos, por ejemplo, para poder garantizar el ingreso de sus familias, esas también estarán siendo atendidas, pero con una lógica de priorización. Y aquí me refiero a lo siguiente: los recursos que estamos obteniendo sabemos que nos alcanzan para atender a esos 400,000 beneficiarios que representan un número similar de familias en un rango de 3 meses. Y probablemente esos recursos se nos queden cortos para la demanda que vamos a enfrentar en el momento en el que demos el banderazo de salida. Y entonces nos corresponde priorizar. ¿Cómo vamos a priorizar el otorgamiento de las ayudas? Echando mano del Sinerube. En algún momento, hace unas semanas, estuvimos allá en Canal 13 conversando sobre el Sinerube. Es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios. Ahí nos permite identificar a esa población que hoy conocemos como población con factores de riesgo. ¿A qué nos referimos? Población o familias donde tenemos una persona adulta mayor, familias donde tenemos a una persona en situación de discapacidad, familias donde tenemos una jefatura femenina que es la que vela por el bienestar de su familia y que entonces, al ver disminuidos sus ingresos, no tiene otros recursos de cuáles echar mano para llevar comida a sus casas. Don Juan Luis, usted da una figura gráfica a la que le genera mucha expectativa a las personas, el banderazo de salida, y habla de 400,000 personas que podrían acceder a estas ayudas. Dénos algunas claves, algunas ideas o algunas cosas concretas. Hay mucha expectativa, la gente
ve este programa, ve estos anuncios y tiene muchas necesidades. Habló usted recién de las personas independientes, de las personas, ahí van incluidas, por ejemplo, las personas de la cultura, que se han quedado completamente afuera. Denos algunas claves de cómo se va a aplicar y cómo va a llegar esta ayuda a la gente. Sí, hay que tener claro que estos nuevos programas son extraordinarios. ¿En qué sentido? No formaban parte de la oferta programática de nuestras instituciones. Me refiero a las instituciones del sector social, porque esa atención no estará centrada únicamente en el Instituto Mixto de Ayuda Social, sino que se suman otras instituciones como lo es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como se ha sumado ya también con un esfuerzo para atender a las personas vendedoras de lotería, lo ha hecho la Junta de Protección Social. Así que ese marco extraordinario nos va a permitir brindar transferencias monetarias a las personas que van en un rango de los 100.000 a los 200.000 colones. ¿Y en función de qué se define un monto? Bueno, de ver cuál es su situación en el ámbito laboral, si es que fue despedido y entonces no tiene ingresos, igual que si se le suspendió el contrato laboral, o si en realidad lo que tuvo fue una reducción de la jornada, entonces tiene una parte de sus ingresos, pero que deben ser complementados con el subsidio, o si esa familia está en una situación de pobreza o vulnerabilidad que implica también brindarle un apoyo extenso por parte de nuestras instituciones. Entonces, repito, las ayudas irán en un rango de entre los 100.000 y los 200.000 colones al mes. ¿Y cómo pretendemos que la gente acceda a las instituciones en estos tiempos de COVID, donde no podemos acelerar, aglutinarnos ni acelerar la atención en las oficinas locales? Bueno, lo que corresponderá es que estableceremos mecanismos de atención remota. Cuando digo de atención remota, implica que echaremos mano de las tecnologías de la información, por un lado, para garantizar incluso un espacio de autogestión, pero también echaremos mano de la atención telefónica y echaremos mano de hacer un otorgamiento de los beneficios en razón de los registros institucionales que ya se tienen en el SINERUVE. ¿Y esto por qué es importante? Porque quiere decir que no va a ser necesario que una buena parte de la población solicite que esta ayuda le llegue a sus familias, sino que proactivamente las instituciones identificarán a esas personas que no tienen apoyo del Estado, que están en una situación de vulnerabilidad, y se les autorizará, se les aprobará la transferencia y se les informará por distintas vías de que son sujetas de esta transferencia que les estará llegando mes a mes a sus cuentas, al menos por un periodo de unos 3 meses. En términos iniciales. Don Juan Luis, estamos hablando de una operación masiva, estamos hablando de 400.000 personas, de avisarle, de llegar a ellas. Es súper importante que la comunicación se mantenga muy fluida, porque como le decía, la gente tiene mucha ansiedad por entender de qué manera les va a llegar la ayuda. Le estamos pidiendo además a la gente que no salga de sus casas, que se quede en casa. Pero no es lo mismo quedarse en casa con un salario, aún con un salario disminuido, que quedarse en casa sin nada para comer. Ahí la cuarentena deja de ser una opción. ¿Cómo ayudar a ese grupo más necesitado que no puede darse el lujo de quedarse en su casa? Así es, hay que entender que esas 400.000 personas beneficiarias, que como digo representan familias que en este momento, de un día a otro, su condición laboral y de ingresos se ha modificado drásticamente a la baja. Ahí, quiero decir, son 400.000 beneficiarios. Yo les pongo el ejemplo. En el Instituto Mixto de Ayuda Social, con los programas ordinarios, hoy tenemos 260.000 familias atendidas. Así que efectivamente es una operación masiva. Y lo que queremos hacer es rápidamente contar con la aprobación
de este presupuesto extraordinario que el gobierno vía Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional está presentando a la Asamblea Legislativa a efectos de poder obtener esos recursos lo más pronto posible. Pero no nos estamos quedando allí, estamos buscando cómo optimizar de los recursos que teníamos asignados para estos próximos meses, para poder iniciar ya justo con quienes tenían una condición de vulnerabilidad más acentuada, de tal manera que en los próximos días estaremos tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Instituto Mixto de Ayuda Social, vía redes sociales y vía los medios de comunicación, informándole a la población el momento de ese banderazo inicial y cuáles serán los canales y acciones que sí desde la vía remota alguna población deberá gestionar para complementar la información que ya tenemos y que nos permitirá llegar a esas familias de mayor necesidad. Don Juan Luis, otro frente, la higiene. La higiene es básica para contener este virus. Ese es el eje de combate, lavarse las manos. Hay muchas personas que viven en condiciones precarias o en la calle. Hay un sector muy amplio de gente en estas condiciones. ¿Cómo ayudar a esa gente que tiene muy malas condiciones para higienizarse? Bueno, lo has dicho, la clave para poder ganar como sociedad en esta lucha contra el COVID-19 tiene que ver con ser muy disciplinados en las normas que el Ministerio de Salud ha establecido, tanto para la movilización de personas como para distintos espacios públicos en los cuales se ha restringido la participación de los y las ciudadanas. Pero tiene que ver también con las normas de higiene que son parte de nuestra corresponsabilidad ciudadana. Y efectivamente, ¿cuál es la responsabilidad que le corresponde al Estado? Estar velando porque los servicios públicos puedan estar a disposición de las familias en la medida en que los recursos que tengamos disponibles y el nivel de abastecimiento así lo permita. Quiero decir que ahí hemos estado desde el COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, y con el apoyo no solo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sino de las ASADAS, administradoras de acueductos, hemos estado monitoreando cuáles son los puntos más sensibles de desabastecimiento, de tal manera que donde hay servicios de atención, por ejemplo adulto mayor, donde hay alternativas de cuidado, donde tenemos albergues para personas en abandono en situación de discapacidad, si tenemos un problema serio de desabastecimiento, podamos llegar ya sea con el servicio brindado vía cisternas o incluso con apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias, garantizando que se pueda instalar ahí un tanque que nos permita almacenar y brindar en esos periodos de tiempo de suspensión del servicio los recursos. Así que también hemos estado trabajando en las medidas moratorias que le permitan a las familias, en aquellos casos donde no van a tener recursos para pagar ese servicio público, pues que tengan opciones para pagarlos diferidamente. No quiere decir que el monto no se va a pagar, sino que si en estos meses, por las razones que sabemos de reducción de ingresos, no puede ser atendida esa obligación, pues se cuente con condiciones flexibles para poder continuar con el servicio y no interrumpirlo en este momento en el que se necesita que sigamos al pie de la letra y con una disciplina casi que militar las medidas de higiene de lavado de manos. Don Juan Luis, esta crisis, como veníamos hablando, va a someter a todo el espectro social del país a una enorme presión. Todo el mundo va a verse afectado de una o de otra manera. No va a haber nadie, creo, que se quede por fuera. Le están a ustedes pidiendo 225.000 millones al Congreso que le apruebe un presupuesto extraordinario, 225.000 millones de colones. La legitimidad del uso de ese recurso es fundamental. La precisión de la política pública nunca fue más necesaria que hoy. El IMAS tiene el CINERV, que es una base de datos muy poderosa. ¿Cómo va a aportar el CINERV a la precisión
para que no encontremos gente que está recibiendo ese dinero y que no ameritaba que aplicara. Así es, primero con un buen diseño, y el diseño es aquí la clave que nos permite definir para nosotros cuáles son los supuestos con los que una persona puede acceder a este tipo de beneficios. En el caso específico de los beneficios que son para atención de la vulnerabilidad y la emergencia laboral, ahí no tendremos una mayor restricción como lo tenemos en los programas de Limas. En el caso específico de la población que esperamos sea atendida en una situación de vulnerabilidad o pobreza, echaremos mano del Sinerube, que tiene registros del 80% de los hogares del país y que nos califica a la población en razón de su situación socioeconómica. Y esto no solo nos permite en el momento del otorgamiento garantizar que se lo estamos dando a una persona que no ha sido atendida por otra institución y que podemos decir que efectivamente no es una familia que tenga en estos momentos recursos para vérsela, sino que estamos para ver y atender sus necesidades, sino que es una familia que sí está requiriendo el apoyo del Estado, sino que también nos permite rendirle cuentas al Congreso de a quién fue otorgado cada uno de estos beneficios, cuál era su condición inicial y cuál va a ser la condición de salida. Aquí es muy importante recordar que en el marco de la legitimidad que mencionabas de estos procesos de atención, hay un gran componente de solidaridad. En el día después del COVID, cuando hayamos pasado esta emergencia, que esperamos que la hayamos pasado con el menor cantidad de casos y con la menor cantidad de muertes, lo cierto es que nos vamos a encontrar juntos en una nueva Costa Rica, una Costa Rica que no conocíamos, en una Costa Rica en la cual seguimos todos montados en el mismo barco y en la cual tendremos que caminar juntos hacia un proceso de desarrollo en el cual los que tienen más tienen que entender en este momento que es importante que podamos canalizar esa fuerza del ser costarricense, no solo a través de estos paquetes que van dirigidos a atender a la población en situación de pobreza, sino también en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las obligaciones obrero-patronales de aquellas empresas que sí pueden pagar, porque el Estado costarricense necesita seguir funcionando. ¿Y cómo funciona el Estado costarricense? Con el financiamiento que emana del pago de los impuestos y de las contribuciones con las cuales se ha financiado, por ejemplo, ese maravilloso sistema de seguridad social que tiene nuestro país y que hoy está en primera línea de batalla, 24 horas al día, generando diagnósticos, generando atenciones, brindándole respiración artificial a aquellas personas que hoy se encuentran internadas con complicaciones respiratorias. Es de ahí de donde ha emanado. Así que el llamado a la solidaridad tiene que ser en todos los sentidos, tanto del sector privado como del sector público, de jóvenes con aquellas generaciones que nos antecedieron y que hoy están en más riesgo, y en general tenemos que llegar a ese día después del COVID como un país más cohesionado que sabe que su destino común es uno solo. Muchísimas gracias por su tiempo, don Juan Luis Bermúdez. Vamos a seguir hablando porque hay muchas dudas, muchas interrogantes de cómo va a ser este proceso, así que esta invitación va a quedar abierta y reiterada. Vamos a seguir conversando. Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo de Limas, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, muchas gracias por estar en Costa Rica Noticias. Con gusto, quedamos a las órdenes y muchas gracias por ayudarnos a informar a la población costarricense. Buenas noches. Buenas noches, y a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, informándose, acompañándose en este periodo de cuarentena. Parece que hay dos palabras que se van resignificando y se van volviendo fundamentales. Siempre lo fueron, pero hoy más que nunca: solidaridad y cooperación. Es un tiempo para la solidaridad y para la cooperación. Vamos a ver cómo nos va a todos juntos en este proceso. Recuerden, trabajamos para usted.
Somos la televisión pública de Costa Rica. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda. Las enfermedades respiratorias como la transmitida por el